¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto recibirlos esta tarde aquí en esta fanpage. Estamos a punto de iniciar un taller muy interesante. Bueno, no es un taller, es una conversación así entre amigos con respecto a esas cosas tan importantes que nosotros tenemos que saber para poder hacer girar la rueda de la abundancia a nuestro favor. Así que, bueno, pues se va a poner muy interesante. Vamos a acercarnos ya a nuestra tacita de café, vamos a acercarnos ya donde podamos anotar, porque seguramente mucho de lo que digamos acá puede marcar un antes y un después en muchas de las cosas que tú hagas, ¿bien? Así que bueno, pues vamos a esperar a que más amigos se estén conectando. Ya veo que ya hay personas que están en la sala. Muchísimas gracias. Ya nos están llenando de corazones aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Déjame ver rápidamente a quién tenemos en sala para saludarnos de una vez y poder comenzar con nuestro live del día de hoy. ¿Les parece bien? A ver, vamos a ver a quién tenemos aquí. En un segundito. A ver, vamos a ver. Tenemos a quién. A ver, tenemos a Verónica Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amiga, desde Chile. Gracias. Diego Vaquero, como siempre, mi querido, estimado amigo, ¿cómo estás? Desde Tunja, Colombia. Gracias. Miriam Benítez, ¿cómo estás? Desde Corrientes, Argentina. Flor Mira Calizaya, ¿cómo estás? Olga Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto. María López, Jorge Carreño, ¿cómo estás? También desde Colombia. Henry Castro, gracias. Muchos amigos colombianos que nos saludan esta tarde, gracias. Aycarnar, ¿cómo estás? A ti no te conocía, pero te estoy saludando, muchas gracias. Estefanía Pac, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro Di Jerónimo, como siempre, desde Mendoza, Argentina, ¿sí o no, verdad? Claro que sí, gracias. Y bien, amigos, bueno, pues estamos ya muchos aquí conectados. Muchísimas gracias, casi 50 personas en sala en escasos 2 minutos que acabamos de comenzar. Y bueno, ¿qué les parece que vamos comenzando con nuestro live, que como les decía, es muy interesante? Ya que si hay algo de lo que más la gente me pregunta es, Manuel, ¿cómo puedo romper con esos patrones de escasez que tengo, esos patrones de pobreza que sin darnos cuenta forman parte de nuestra forma de ser, forman parte de nuestra psique y finalmente acaban saboteando todos los intentos que nosotros hagamos por salir adelante? Y a veces nosotros emprendemos negocios, nos asociamos con personas, ponemos mucho esfuerzo y mucho ímpetu en las cosas que nosotros hacemos todos los días, pero aún así pareciera que no pasa nada y el dinero no rinde en absoluto y nos encontramos completamente despegados de todo aquello que nosotros sentimos prosperidad, y viene la angustia, y sobre todo en estos tiempos tan complicados que pareciera que tenemos tantas y tantas trabas y cosas en contra. Yo creo que hoy más que nunca pues tendríamos que pensar qué podemos hacer para realmente lograr que esa rueda de la abundancia gire a nuestro favor, ¿verdad? Entonces yo espero que lo que compartamos en esta oportunidad, si bien no vamos a hablar de negocios concretamente, pero sí vamos a hablar de estados del ser, vamos a hablar de ese crecimiento interior que es muy necesario para que realmente podamos alcanzar todo aquello que nosotros queramos. Bien, yo por ejemplo ahora en estos tiempos que estamos atravesando tan complejos de esta pandemia que realmente nos ha puesto en jaque a muchos de nosotros, y mucha gente actualmente me dice cosas como, Manuel, pero es que ¿cómo podemos progresar si mira cómo estamos, mira el mundo cómo está? Y bueno, sí, es correcto, tienes mucha razón, pero si tú te das cuenta, hay personas que incluso antes de la pandemia ya habían tenido abundancia económica en muchos sentidos, habían tenido negocios prósperos, habían sido personas que habían alcanzado niveles de riqueza muy importantes. Y ahora que llegó la pandemia, esas mismas personas se las han ingeniado para reinventarse, para encontrar nuevos caminos, para impulsar nuevos negocios. Y si bien tal vez hayan quebrado algunos de ellos, pero se las han ingeniado para salir adelante en muchas otras cosas, ¿no? Son personas que pareciera que no tienen obstáculos, son personas que pareciera que frente a cada problema siempre encuentran una solución. Y es cuando más me doy cuenta que realmente el estado mental de riqueza es algo muy interno. Y sí, tiene que ver con cosas que nosotros hacemos, tiene que ver con cosas que nosotros logramos, pero más que nada tiene que ver con cosas que trabajamos dentro de nosotros, cosas que resolvemos dentro de nosotros, que nos permiten realmente
incorporar nuevas formas de actuar en un mundo cambiante y salir adelante a pesar de las circunstancias. Si bien ese estado resiliente nos permite encontrar esos nuevos caminos, sacudirnos el polvo, levantarnos, dejar de lamernos las heridas y seguir adelante, pero hay ciertos mecanismos internos que tenemos que entender que conectan con aquello que realmente nos hace hacer girar esa rueda de la abundancia a nuestro favor. Es por eso que aquellas personas ricas, sin importar cuánto les quiten, volverán a ser ricas, y aquellas personas que son pobres, sin importar cuánto les den, volverán a ser pobres, porque finalmente la riqueza y la pobreza, como diría Napoleón Hill, son estados de la mente que constantemente resuenan con nuestro mundo exterior, y sin importar lo que suceda, tarde o temprano tú vas a resonar con ese estado interior. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese camino realmente a la prosperidad? No hay otra forma más que resolviendo muchas de las circunstancias que en este momento podemos nosotros tener, sin darnos cuenta, obviamente, porque muchos de esos estados son completamente inconscientes. Bien, así que, bueno, vamos a empezar por definir y establecer esa diferencia que existe entre abundancia, riqueza y prosperidad. ¿Qué te parece? Con mucha frecuencia las utilizamos como si fueran sinónimos, pero en realidad, si bien tienen que ver con muchas cosas de algo, pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, es común que nosotros escuchemos cosas como, por ejemplo, yo quiero tener abundancia en mi vida. Bueno, pues suena que es algo bueno, ¿no? Y sí, efectivamente, la abundancia significa mucho de algo, pero no necesariamente mucho de algo bueno. Puedo tener abundancia de pensamientos negativos, puedo tener abundancia de colesterol en la sangre, puedo tener deudas en abundancia. Sí, exactamente. Entonces, la abundancia, si bien significa mucho de algo, no necesariamente tiene que ver con cosas positivas. Entonces, un concepto complementario al de la abundancia, podríamos decir que es el concepto de riqueza. Y la riqueza se define como una condición de ser rico. Y la riqueza sí concretamente significa abundancia, pero de algo positivo. Así es, se puede tener riqueza, por ejemplo, de recursos naturales, se puede tener riqueza de recursos hídricos, se puede tener riqueza de flora y fauna en un país. Se puede tener riqueza en mis relaciones personales, ¿sí? Soy rico en amigos, soy rico en cosas positivas. Sí, exactamente, se puede ser rico en muchos aspectos que son importantes para nuestra vida y que nos traen bienestar. En ese sentido, pues podemos decir entonces que el dinero forma parte de esa riqueza, porque como diría Yehuda Berg, el dinero pues finalmente es energía, y como concepto de energía pues la riqueza de esa energía siempre será bueno. Tener abundancia de energía siempre será mejor que tener escasez de energía. Pero así como ocurre con el sol, que también es una fuente de energía muy importante, bueno, pues hay ciertas advertencias que tenemos que cuidar con respecto al sol, ¿verdad? De la misma manera, si bien el dinero en abundancia siempre será bueno, pero hay que tener ciertos cuidados y restricciones con respecto a la manera como lo invertimos, a la manera como lo cuidamos, a la manera como lo ganamos. Sí, efectivamente, el dinero, si bien es muy bueno y nos ayuda a crear un montón de cosas, pero bueno, tiene sus etiquetas de advertencia, ¿no? Entonces, pues, si bien es importante saber que el dinero, mientras más tengamos, es mejor, pero bueno, también hay que reconocer que el dinero, o el amor que nosotros tengamos, o el apego que le tengamos al dinero, puede ser la raíz de muchos problemas que nosotros tengamos, ¿no? Porque finalmente el dinero es energía, el dinero es algo que nosotros utilizamos para intercambiar y para alcanzar esos niveles de bienestar. Y con mucha frecuencia la gente pregunta cosas como, oye, ¿el dinero trae la felicidad? Bueno, el dinero es un componente importante que nos lleva al bienestar, y el bienestar es un aspecto que produce felicidad. Si bien tener dinero es mucho mejor que no tenerlo, las fuentes de la felicidad provienen de muchas áreas, provienen de muchas fuentes, no exclusivamente del dinero. ¿Se puede tener mucho dinero y ser infeliz? Pues sí, pregúntale a muchos artistas y a muchos músicos que lamentablemente han tenido riqueza impresionante de dinero, pero lamentablemente han vivido vidas vacías que los han llevado a desenlaces trágicos. Entonces, si bien el dinero es un componente de la felicidad, no podríamos decir que es un componente exclusivo de la felicidad.
pero en buena medida es mucho mejor tenerlo que no tenerlo, ¿verdad? Entonces sí, creo que en vez de pensar en abundancia, tendríamos que pensar en términos de riqueza, ¿verdad? Ser rico en algo, ser rico en dinero, ser rico en amistades, ser rico en oportunidades, ser rico en recursos, eso puede ser un concepto que nos acerque mucho más al bienestar. Hay algo bien interesante y es cuando hablamos de la prosperidad, ¿bien? Y cuando nosotros decimos que una persona es próspera o que una sociedad es próspera, o que un país es próspero, nos estamos refiriendo a no algo que logramos, si tú te das cuenta, no, más bien es cómo lo estamos consiguiendo, es cómo avanzamos hacia aquello que logramos para ir creando bienestar en nuestra vida. Entonces decimos que tenemos una vida próspera porque la misma palabra nos habla de pro, es decir, avanzando hacia algo positivo. Entonces la prosperidad tiene más que ver con un proceso en el cual nosotros sintonizamos para que vayamos avanzando sistemáticamente, paso a pasito, como diría Fonsi, para alcanzar aquello que más queremos. Entonces sí, la prosperidad tiene que ver con un conjunto de cosas que voy haciendo, que voy desarrollando, que voy sanando internamente para poder sintonizar con aquello que yo quiero. Y entonces podríamos decir que la prosperidad genera riqueza. Es decir, la riqueza entonces sería una consecuencia de la prosperidad. Bien, y esa prosperidad se va haciendo grande, se va incrementando y también de la misma manera esa riqueza que es directamente proporcional se va incrementando en la medida que vamos avanzando y sanando los aspectos internos de nuestra propia persona, empezando a expresar ese yo soy próspero como una persona que avanza sin importar las circunstancias, sin importar los contratiempos, sin importar los obstáculos y que vamos creando esa riqueza en nuestra vida. Entonces sí, definitivamente cuando uno habla de prosperidad está hablando de un proceso personal en ese autodescubrimiento y desarrollo de la persona que va sanando ciertas circunstancias que nos pueden impedir alcanzar esa riqueza en nuestra vida. Así que podemos decir que la prosperidad la podemos visualizar como ese nivel de bienestar que nos da nuestro propio sentido de merecimiento. Esa apertura interna que nosotros tenemos para poder recibir todas las oportunidades que nos ofrece este universo pletórico de oportunidades, lleno de oportunidades y que sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de restricción, pone delante de nosotros como si fuera un buffet del cual podemos servirnos cada uno de nosotros. Entonces, fíjate qué importante es esto, porque para que nosotros pensemos o podamos aspirar a esa riqueza, tendríamos forzosamente que llevar ese camino, ese proceso interno, ese camino personal que nos lleve a sanar internamente para que nuestra vida vaya evolucionando sistemáticamente y desarrollar riqueza en cada cosa que nosotros hagamos. Así que para poder sanar todo eso, para poder darnos cuenta que sintonizamos con la prosperidad, tenemos que empezar a advertir algo muy importante. Ese sentido de merecer, ese sentido de confianza que nosotros tenemos con este universo que está lleno de oportunidades, esa tranquilidad que nosotros expresamos al momento de realizar nuestras cosas o de proyectar nuestros propios proyectos, esa conexión que nosotros tenemos con esa riqueza que está actualmente por llegar a nuestra vida, es lo que finalmente abre las puertas de esa riqueza que está por llegar. Pero eso solamente lo podemos lograr si es que estamos preparados, si es que nos damos cuenta que el dinero o la riqueza que nosotros queremos llamar a nuestra vida, si bien es muy importante y nos va a ayudar muchísimo a poder avanzar en los proyectos que nosotros tenemos, en conseguir todo aquello que nosotros deseamos, pero más importante que el dinero, yo sé que algunas personas dirán, Manuel, ¿hay algo que es más importante que el dinero? Yo diría, sí, hay algo que es más importante que el dinero y es la fuente que origina ese dinero. Es ese universo ilimitado que está ahí al frente y que yo no puedo estar desconectado de esa fuente, que yo tengo que tener una comunión perfecta, una conexión total y absoluta con esa fuente
para que entonces esa energía pueda fluir, para que entonces yo esté sintonizado con esa fuente. Yo no podría aspirar a riqueza en mi vida si yo vivo desconectado de esa fuente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, si nosotros pensamos en este momento en una economía próspera en el mundo, pues pensaríamos en Estados Unidos, por ejemplo, países de primer mundo, pensaríamos, por ejemplo, en su moneda que son los dólares. Y a mí yo desde pequeñito siempre, el billete de dólar siempre fue algo muy enigmático para mí. Yo decía, bueno, ¿qué significa esa pirámide con ese ojo? Le decía a mi papá, y mi papá pues no sabía, ¿no? Y esa frase tan misteriosa que para mí se me hacía en ese billete, "In God we trust", ¿no? Y bueno, yo muchas veces me lo pregunté y yo siempre pensaba, ¿no? Que finalmente, bueno, tal vez el pueblo de Estados Unidos era un pueblo muy religioso y entonces ponía a Dios por encima de todas las cosas, lo cual no es que estuviera mal, pero como que no me cuadraba con los aspectos de riqueza, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué dicen que uno pues debería de ser pobre para poder llegar a Dios? Entonces como que chocaban los conceptos religiosos o los dogmas religiosos con los conceptos de riqueza. ¿Y por qué entonces el billete de dólar dice "In God we trust"? Y bueno, después, claro, se me hizo muy claro, entonces se me hizo muy obvio, claro, lo que el pueblo en Estados Unidos confía es en la fuente que lo provee. Nosotros confiamos en Dios, en la fuente que lo provee, no en el papel, ¿verdad? No en el dinero, no en las monedas, porque finalmente, como diría Napoleón Hill, el dinero no es otra cosa más que un papel viejo, feo y arrugado con la cara de un tipo que ni conoces, ¿verdad? Pero no es el papel, finalmente es el concepto, finalmente es la fuente que provee y que realmente mantiene ese flujo constante y abundante de riqueza en este país. Entonces, cuando yo tengo fe absoluta en un universo que provee en todo momento, que constantemente está proveyéndome de todo lo que yo necesito para poder cumplir mis metas, para avanzar con mis proyectos, para poder lograr todas las cosas que yo deseo, es cuando me doy cuenta entonces que mi vida solamente se traduce en conexión. Solamente se traduce en resolver asuntos internos. Solamente se traduce en lograr esa comunicación constante y efectiva con esa fuente que todo lo provee. Yo no podría realmente conectar con esa fuente si es que no soy un canal limpio, puro y perfecto para que fluya la energía. Es por eso que hay muchas personas que por más que trabajen, por más que se esfuercen, por muchas ganas que le pongan, pues difícilmente podrán alcanzar grandes cosas en la vida. Seguramente conocerás a alguien así. ¿O habrá alguien aquí en la sala? Yo espero que no, pero vamos, no tendría nada de malo, porque finalmente aquí estamos para aprender, finalmente estamos aquí para sanar, estamos aquí para poder limpiarnos y para poder entender que ese flujo constante de energía solamente es posible cuando somos buenos canales, cuando somos buenos conductores. Y para ser buen conductor necesitaría estar libre de prejuicios, necesitaría estar libre de situaciones que no me favorezcan, libre de situaciones que no sumen realmente a mi energía alta, a esa energía que me provee de todo lo que yo quiero. Así que fíjate qué interesante es todo esto, amigos, porque vamos a entrar de lleno a estos conceptos que creo que son muy importantes y entender que finalmente la prosperidad tiene que ver con un ciclo que se repite constantemente, un ciclo que una vez que lo cumplimos se vuelve a repetir. Y es como una rueda que sigue girando y girando y girando y proveyendo, girando y proveyendo, girando y proveyendo, y que no tiene forma de detenerse y que constantemente está dando vueltas y dando vueltas, proveyendo, proveyendo, proveyendo. Y el que nosotros mantengamos girando esa rueda de riqueza, esa rueda de abundancia en todos los sentidos de bienestar en nuestra vida, depende mucho de lo que nosotros hagamos, depende mucho de cómo nosotros lo hacemos. No es solamente trabajar, sino hacer ciertas cosas internas para que esa rueda no se detenga.
Y si te das cuenta, en esta vida pues todo es cíclico, ¿verdad? Todo tiene que ver con ciclos que se repiten, todo tiene que ver con fluctuaciones de energía que se van repitiendo constantemente. Aunque tú seas un empleado, aunque seas una persona, igual los ciclos se repiten cada quincena cuando tú vuelves a recibir tu paga o cada mes cuando vuelves a recibir tu paga, ¿verdad? Es exactamente igual. Es igual con los negocios. Nosotros tenemos en los negocios, la gente que nos dedicamos a los negocios o que tenemos empresa, sabemos que todo se da por ciclos y tenemos temporadas buenas, luego tenemos temporadas bajas, y si yo conozco los ciclos de mi negocio, yo sé en qué momento puedo tener una temporada buena, yo sé en qué momento puedo tener una meseta, yo sé en qué momento puedo ver una tendencia a la baja, pero yo sé que es temporal porque después vuelve a subir cuando yo conozco los ciclos del negocio. Bien, entonces conocer esos ciclos nos lleva a entender que si yo interrumpo el ciclo, si yo de alguna manera freno el desarrollo de esa rueda, pues entonces deja de girar. Y al dejar de girar, pues entonces pierde dinamismo. Y ese dinamismo es el que realmente me provee permanentemente de todo lo que yo necesito. Entonces, mucho del secreto de la prosperidad tiene que ver con mantener esa rueda girando. Así que vamos a ver algunos conceptos importantes, primero de cómo se genera ese ciclo desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista interno, y después cómo podemos realmente mantener ese ciclo girando. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok, pero antes déjame saludar a mis amigos que están acá ya saludándonos a todos. Muchas gracias. Aquí buenas noches. Hola, hola, hola. Déjame saludar rápidamente. Luego algunas personas me dicen, oye Manuel, son muchos saludos. Pues sí, pero son mis amigos, de modo que no los salude, ¿no? Así que saludos, Ignacio, ¿cómo estás? Desde México, ¿cómo estás, paisano? Kelly Seperac desde Arequipa, ¿cómo estás, querida amiga? Lili Broche, siempre nos saludas desde Estados Unidos, muchísimas gracias. Edilcena Escobar desde Quito, ¿cómo estás? Marco Antonio Andrade, ¿cómo estás? Qué bueno verte, amigo. Fernando, desde Mendoza, Argentina, hola, ¿cómo estás? Gracias. Starsky Nice, querida amiga, ¿qué tal? Isabel Cristina Alzate, ¿cómo estás? Universo pletórico de oportunidades, así es, Elizabeth Marta Gama, qué buen sábado, muchísimas gracias, yo también me siento muy contento de estar este sábado con todos ustedes, gracias, y yo sé que este sábado pues es familiar y que estén aquí compartiendo, pues me siento muy contento, ¿no? Muy honrado, muchísimas gracias, Kerly, ¿cómo estás? Kimmer Colorado, desde Ica, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Bolivia que está con nosotros. María López, hola, en Madrid es la 1:20 de la madrugada. ¿Qué haces despierta? Muchísimas gracias. De todas maneras, un fuerte abrazo hasta mis amigos en España, Madrid, Sevilla, en Galicia que también nos ven. Muchísimas gracias, gente que está en Granada. Muchas gracias a mis amigos en España. Bueno, pues entonces, vamos a ver entonces cómo es que se da ese ciclo de prosperidad, ese ciclo de riqueza en nuestra vida. Entonces, como te decía, si hay algo en lo que tenemos que trabajar nosotros, es en nuestra prosperidad, ¿bien? Y la prosperidad tiene que ver con un trabajo interior, con ese sentido de merecimiento, con ese sentido de derribar barreras, con ese sentido de dejar a un lado esos tabús en nuestra mente y empezar a abrirnos a las posibilidades pletóricas de este universo. Solamente cuando nosotros lo hagamos, tendremos a la riqueza de nuestro lado. Tendremos a la riqueza como consecuencia, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, la riqueza, todo aquello que tú esperas tener de esta vida, pues solamente es el fruto, solamente es la consecuencia. No es algo que tú luches por eso, no, se da como una consecuencia natural. Es como un árbol, ¿verdad? Un árbol que da frutos, y esos frutos los da, ¿por qué? Pues porque no lo puede evitar, porque es un árbol, porque esa es su misión, porque a eso vino a este planeta. No puede dejar de dar frutos, aunque quisiera, que no creo que él quisiera, pero él lo da porque así es. Entonces el fruto es una consecuencia per se del árbol. De la misma manera, tú generas dinero en abundancia. ¿Por qué? Porque es una consecuencia per se de ti. Porque no lo puedes evitar. Porque así naciste. Está en tu ADN, está en tu código genético. Aunque yo quisiera no generar dinero, no me preguntes cómo. No lo sé. O sea, yo genero. ¿Por qué? Pues porque así nací. No, o sea, porque así soy. O sea, aunque quisiera no ganarlo, no puedo. No sé cómo se hace. ¿Te imaginas llegar a un estado de conciencia tan elevado que te lleve a entender que el dinero
pues es una consecuencia del que tú estés vivo, de que no tendrías ni por qué luchar por él, jamás tendrías que pensar en, ay, ojalá y me caiga un dinerito. No, ¿por qué? Pues porque es así. Tú ganas suficiente dinero como para poder cumplir tus objetivos, como para poder cumplir tu misión de vida, para poder seguir adelante con tus proyectos, y mientras más expanda mi mente hacia nuevos proyectos, pues más dinero me llegará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy una buena inversión para el universo, porque gracias a que mi mente no se queda quieta ni un momento, se expande y crea nuevos proyectos, pues entonces el universo dice, pues mándale más dinero a este güey porque más necesita, ¿no? Pero claro, una mente chiquita, una mente contraída, una mente que piensa en escasez, pues ¿qué le manda el universo? Pues poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesita más. Pero las mentes que no están quietas, las mentes que están proyectando, pero no solamente las mentes que imaginan, no, las mentes que trabajan, las mentes que salen a la calle, las mentes que se meten de lleno en los proyectos y los comienzan a andar, y no les importa que no tengan plata. ¿Por qué? Porque la plata va a llegar, porque el universo así es. Manda el dinero a donde se necesita, ahí está. Bien, entonces si tú eres de esas personas con una mente expandida que no está quieta, pues tranquilo, porque el dinero te va a llegar de fuentes inesperadas. ¿Por qué? Pues porque así funciona el universo. De esa misma manera, si tú quisieras riqueza en tu vida, tu mente tendría que expandirse, no hay más, porque al expandirse, entonces el universo ve en ti a una buena inversión y decide invertir en ti, porque él dice, este necesita plata porque va a poner una empresa, y necesitamos empresa para contratar mucha gente, necesitamos gente que genere riqueza, necesitamos alimento en las mesas, necesitamos productos que se vendan, necesitamos expansión de este universo. Eso produce una mente expandida, ¿ven? Entonces, claro, tenemos que proyectarnos, tenemos que empezar a darnos cuenta que para entrar en ese ciclo, en ese juego de la riqueza, nosotros tenemos que ser unos buenos jugadores, independientemente del negocio al que te hayas metido. No importa si tú estás en una red de mercadeo, si tú vendes productos chinos, si tú inviertes en bitcoins, no importa si tú eres un coach o si tú eres una persona que tiene un consultorio, no importa quién seas, no importa qué te dediques, no importa cuál sea aquella actividad a la que tú te hayas entregado, cualquier actividad, cualquier persona puede realmente prosperar y ser rica, haciendo lo que más le gusta hacer. A mí me da mucha, pues no sé, un poco de compasión, ¿no? Ver a las personas que están buscando el vehículo ideal, el vehículo idóneo, ¿no? Y entonces quieren hacer el negocio que pegue. Lo primero que tienes que hacer es ver qué negocio te resuena, qué negocio te gusta, qué negocio realmente se conecta con quien tú eres. ¿Para qué? Pues porque entonces lo vas a hacer de corazón, lo vas a hacer con muchas ganas, lo vas a hacer mejor que nadie. Y eso es lo que genera esa conexión, y eso es lo que genera a la larga riqueza. Entonces, busca ese estado, ese estado de flujo, ese estado en el cual tú te sientes como pez en el agua. Búscalo, encuéntralo dentro de ti, y entonces sí, empieza a trabajar en eso, ¿bien? Pero hay ciertos aspectos internos que tenemos que empezar a manejar, ¿bien? Número uno, fíjate. Para poder hacer que realmente la rueda de la abundancia, de la riqueza gire a nuestro favor, pues tenemos que meternos en esa rueda. Y nada va a suceder hasta que no empecemos a generar un desequilibrio energético en nuestro mundo. Y ese desequilibrio energético ocurre en el instante mismo en el cual yo abandono mi zona de confort. Bien, esa zona de confort en la cual yo me encuentro, esa zona de confort en la cual yo estoy, esa zona de confort donde yo gano lo que siempre gano, donde mi nivel de vida está como siempre lo he tenido, donde mis deudas siempre están como siempre han estado, esa zona de confort que me define a mí como persona. Si yo quiero empezar a entrar en ese ciclo interminable, en ese flujo constante, entonces yo tengo que empezar a crear un desequilibrio. ¿Cómo creo un desequilibrio? En el instante mismo en el cual empiezo a tomar conciencia de mi situación actual y empiezo a proyectar mi situación deseada. Ahí está, ¿no? En ese momento empieza a crear un desequilibrio energético. Es cuando ya algo no me cuadra aquí adentro. Cuando hay algo que dice, espérate tantito, las cosas no son todo lo bonitas que parecían. Ok, sí, está muy bonito donde vivo, me siento a gusto, me siento cómodo, pero puedo estar mejor, pero puedo ganar más dinero, pero puedo estar en una mejor casa, pero puedo estar en una situación mucho más rica que en la que ahora me encuentro. En el instante mismo que yo establezco esa brecha
entre donde estoy y donde yo quiero estar, ahí el universo ya despertó. Ahí el universo ya se dio cuenta que existes. Ya se dio. Dije, ahí hay un inconforme, ¿verdad? Ahí hay un soñador. Ahí hay un tipo que está dispuesto a cambiar las cosas. Pero tiene que salir del corazón. No basta con, sería bonito tener un coche. No. Tiene que ser realmente una situación de conciencia, de decir, ¿sabes qué, güey? O sea, estoy aquí y ahora quiero estar acá. Ya, se acabó, punto. He decidido, a partir de este momento empiezo a moverme en dirección de lo que quiero. Empiezo a salir con todas mis ganas de donde estoy. Bien, a lo mejor todavía no tengo el vehículo, a lo mejor aún no sé cómo lo voy a hacer, pero de que me muevo, me muevo. Ahí está. Ese es el punto básico en el cual empieza a fluir la energía. Creas ese desequilibrio energético cuando estableces esa brecha. Y ya empezaste a echar a andar la rueda, ¿eh? El segundo paso, una vez que tú identificas el lugar ideal, lanzas tu pedido al universo. Sí, y no es que te pongas en la azotea de tu casa y grites hacia el cielo. No. O sea, es buscar esa conexión, es buscar esa comunión, esa relación con la fuente que todo lo provee. Es esa certeza absoluta de que si yo le pido a esa fuente, la fuente me lo va a dar. Bien, es como si tú tuvieras un tío millonario que todo te da, ¿no? Y si tú llegas y le dices, papá, quiero un Land Rover, y tú sabes que te lo va a dar. O sea, así es. Imagínate que tengas un tío millonario así, ¿no? Que sin ningún tipo de restricción te va a dar lo que tú le pidas. De esa misma manera tienes que efectuar tu pedido al universo. Así es. Entonces, si digo universo es por decir la fuente, ¿verdad? Pero cuando yo diga universo, pues ponle Dios o ponle la fuente que todo lo provee, o ponle como tú quieras, ¿no? Pero piensa que viene de algún lugar, pero piensa que esa fuente es la que provee en todo momento de eso que tú quieres, ¿bien? Y cuando tú le lanzas ese pedido, me gustaría que descansaras en la certeza total y absoluta de que ese pedido el universo lo escuchó y que está en proceso de manifestación. Así de sencillo. Y entonces te quedas tranquilo, te quedas tranquila. Bien, una vez que tú identificas ese pedido, fíjate qué importante, empiezas a deslizarte a un estado, a un espacio de conexión total y absoluta con la riqueza. En ese momento empiezas a agradecer por todas las cosas que tienes y por todas las cosas que están en proceso de manifestación. Y agradece todo lo que tienes en este momento. Agradece ese coche aunque esté destartalado. Agradece esa casa aunque se esté cayendo. Agradece esa relación que te está matando. Agradece a ese jefe insoportable. Agradece ese trabajo aburrido. Oye, pero qué difícil. Pues sí, es difícil, pero eso te empieza a mover energéticamente. Es lo que se necesita para que puedas sanar esa parte. Bien, si vives renegando, si vives pensando en cosas negativas sobre tu situación actual, ese sentimiento que se genera en tu mente derivado de esos pensamientos negativos te mantendrán desconectado de la fuente, no te permitirán fluir adecuadamente. Entonces agradece. ¿Por qué? Porque entonces entras en ese nivel energético que se necesita para conectar con la fuente. Bien, entonces agradece. Finalmente hay muchas cosas que agradecer, de verdad. O sea, hay un montón de cosas que agradecer. O sea, a pesar de la situación que estamos atravesando, a pesar de que en este momento lamentablemente mucha gente le está pasando mal, pero si eres de los que tienen una conexión de internet y nos está viendo en este momento, si eres de aquellas personas que tienen una laptop o un teléfono inteligente, un smartphone para vernos, si eres alguien que tiene luz eléctrica en su casa, si eres alguien que en este momento está tomándose una taza de café o una taza de té bajo un techo en la sala de una casa, si eres alguien así, créeme, estás dentro de un porcentaje muy pequeño en el mundo que se considera personas prósperas. O sea, asómbrate si tú quieres, pero si tú tomaras conciencia de las circunstancias que viven muchas personas en este planeta, créeme que caerías de rodillas, mirarías al cielo y dirías gracias en todo momento. Entonces, agradece. Hay un montón de cosas por las cuales tenemos que estar sinceramente agradecidos. Agradece, aunque tú sientas que en este momento no estás en tu mejor momento, aunque haya muchas cosas negativas en este momento en tu vida, pero créeme que si tú
te das cuenta y tomas conciencia de cómo se encuentra el mundo actualmente, estás dentro de los muy pocos elegidos que goza del nivel de vida que tú tienes. Entonces agradece lo que tienes y muy importante, agradece las cosas que están por llegar. Oye, pero ¿cómo voy a agradecer lo que no tengo? Ese es el chiste, ¿bien? Eso es maravilloso porque cuando tú agradeces las cosas que están por llegar, lo estás dando por hecho. Y es el mejor engaño que tú le puedes hacer a tu cerebro. Tu cerebro inmediatamente conecta con la información que tú le das, no con la realidad. Fíjate qué importante. Tu cerebro no se conecta con la realidad. Tu cerebro crea la realidad partiendo de lo que tú le pones acá. Y entonces crea la realidad. Y al crear la realidad acá, se conecta con la realidad allá afuera. Entonces, el chiste de todo esto es empezar a crear la realidad que tú quieres en los talleres de la mente. Entonces, agradece por ese auto maravilloso, agradece por ese trabajo que tanto anhelas, agradece por ese negocio al que tanto aspiras, agradece por toda esa cantidad de dinero impresionante que está a punto de llegar a tu cuenta. Agradece porque está a punto de manifestarse, ¿bien? Y entonces tu cerebro dice, o sea, ya lo agradecí, ya llegó, ¿o qué? Tú cállate, tú agradece, ¿no? Y entonces vas a deslizarte en ese estado del ser en el cual tú ya eres aquello que quieres ser. Y esa es la parte más difícil, pero la más importante de todas. Cuando tú descansas en la suposición de que tú ya eres quien tú quieres ser, en ese momento te conectas y así lo será. ¿Te suena? Neville Goddard. Sí, es imposible que deje de citarlo a Neville. Entonces, fíjate qué importante. Entonces, agradezco lo que poseo y agradezco lo que está a punto de llegar, ¿vale? Muy bien. El siguiente paso, ya dijimos, toma conciencia. Ya dijimos, y envía el pedido. Ya dijimos, número 3, agradece. Y el número 4, recibe. Recibe como consecuencia. Recibe. Y recibir significa no solamente la cosa exacta que tú has pedido, no, empieza a recibir todas esas señales con amor, empieza a recibir esos pequeños pasitos con todo ese amor. Por ejemplo, si yo estoy pensando en este momento en que deseo tener un flujo constante de $30,000 en mi cuenta de banco mes con mes, bueno, entonces yo empiezo a recibir con alegría y con amor y con agradecimiento todas aquellas cosas que me van a encaminar allá. Entonces yo, por ejemplo, yo que me dedico a la consultoría, agradezco a las empresas cuando me hacen una propuesta para un proceso, para un servicio, para un curso, y que me hagan un pedido de propuesta no significa que lo van a comprar. Sin embargo, yo lo agradezco, yo me emociono, como si ya me lo hubieran pedido. ¿Por qué? Porque es parte del camino. Entonces yo lo recibo con todo mi amor, con todo mi gusto, y lo agradezco infinitamente. ¿Por qué? Porque pensaron en mí. Ajá, y muchos de esos pues no me lo compran porque así son los negocios, pero no importa, yo lo agradezco igual porque es parte del camino. Entonces tú recibe y obviamente con todo tu cariño, con todo tu amor, y date cuenta que eso que estás recibiendo son pequeñas señales de que aquello que tú realmente deseas está por llegar. Recibe como consecuencia y empiezas a recibir poco a poco, y a lo mejor empiezas a recibir cada vez en mayor cantidad, y recíbelo porque te lo mereces. Bien importante. Y una vez que lo recibes, el quinto paso obviamente es agradecer aquello que estás recibiendo. De verdad, o sea, tienes que empezar a caer de rodillas y dar gracias, porque cada vez que tú recibes algo o parte de lo que tú has pedido, es la certeza absoluta, es la prueba irrefutable y contundente de que el universo responde, y responderá siempre. ¿Por qué? Porque es fiel. Y entonces cuando tú, al igual que los billetes de dólar, in God we trust, ¿no? En ese momento también confías en el universo y agradeces y lo haces con alegría, y de verdad que te alegra y lo celebras porque te das cuenta que es verdad, que funciona, y con esa certeza total y absoluta, fíjate, entonces recibes, agradeces, y el sexto paso importante es enfocar eso que recibes a prestar un servicio a tu núcleo social para contribuir en parte a aquello que tú has recibido y seguir girando la rueda de la abundancia. Y entonces,
yo recibo esos $30,000 y ¿en qué se convierten? Se convierten en servicios, se convierten en productos, se convierten, por ejemplo, en este caso en conferencias, en lives, se convierten en equipo que compro para llegar a más personas y se convierten en muchas cosas que yo hago para poder llevar mensajes a más personas y que las personas sigan adelante y contribuir a la expansión de empresas, de líderes dentro de las organizaciones y eso es lo que me lleva a pensar que realmente mi contribución, realmente si yo quiero ganar más plata, tengo que pensar en términos de a cuánta gente voy a mejorar, a cuántas personas voy a beneficiar, a cuánta gente voy a servir, cuántas personas van a ser felices gracias al servicio o al producto que yo estoy ofreciendo. Fíjate qué importante es esto. Tú piensas en un médico, por ejemplo, un médico que ganan un montón de plata, sí, pero ¿a cuánta gente ayudan? Y así como hay médicos que ganan bien poquito dinero, hay médicos que ganan un montón de dinero. Todo va en función de ¿qué? ¿A cuánta gente ayudan? No hay más. Piensa en psicólogos, por ejemplo, seguramente habrá muchos psicólogos en esta sala. Hay psicólogos que ganan un montón de dinero y hay psicólogos que, pues, los pobrecitos no pueden ni salir de donde están, ¿verdad? Oye, entonces, ¿qué? ¿El problema es la psicología? No. ¿El problema es la carrera? No. No. La cosa es a cuánta gente ayudan, a cuánta gente llegan, a cuánta gente realmente le llevan bienestar, a cuánta gente. Así es. Sí, yo por ejemplo, ¿no? El otro día estaba leyendo, ¿no? Que la gente se quejaba de que los maestros ganan bien poquito. Y yo digo, oye, yo soy maestro también. O sea, sí, yo me dedico a enseñar. Pero claro, o sea, hay maestros que ganan poquito y maestros que ganamos un montón de dinero. Entonces, el problema no es el magisterio, el problema no es enseñar, el problema es cómo estás conectado. El problema es a cuánta gente sirves. Entonces te das cuenta cómo cuando tú te enfocas realmente en que aquello que tú deseas, lo único que tú estás pensando es provocar mayor expansión, entonces el universo te provee y piensas en términos de servicio, en términos de contribución, en términos de movimiento, en términos de bienestar y abres una llave que no puedes cerrar. Aunque quisieras, no puedes cerrar. Seguirá llegando y seguirá llegando y seguirá llegando. Y a veces te tropiezas y a veces no te salen tus proyectos, pero el flujo se mantiene. Es imposible que no ganes dinero, imposible. Yo no digo que en algún momento no tendrás alguna situación un poquito apremiante o que de pronto las cosas no fluyen como tú quisieras, pero no puedes dejar de tener dinero. No puedes. Es imposible. Bien, pero eso es cuando echaste a girar la rueda de la riqueza a tu favor. Y curiosamente, no tanto es a tu favor, es a favor del universo, es a favor de los demás. Yo me pongo a pensar y digo, caray, o sea, ¿cuán agradecido yo estaré de todas las bendiciones que yo recibo en mi vida? Porque mientras más bendiciones yo recibo, puedo llegar a más personas y puedo tocar más corazones. Gente que de pronto abre negocios, gente que de pronto retoma sus carreras, gente que de pronto desempolva sus sueños, gente que de pronto incluso llega a ganar mucho más dinero que yo. Llega y me agradece. ¿Por qué me agradece? No, pues porque gracias a... No fue tanto que yo dijera, sino fue algo que yo compartí, que a lo mejor leí, que a lo mejor pensé, pero lo más importante es que tu vida cambia en el instante mismo que tú te conectas, cuando tomas una decisión, cuando dejas atrás a la persona que has sido y empiezas de una vez por todas a meterte dentro del juego de la riqueza. En ese momento es cuando tu vida empieza a cambiar. Ese es el momento, ¿bien? Dice, ¿y qué pasa cuando no eres psicólogo? Bueno, a lo mejor no eres psicólogo, a lo mejor eres coach o eres médico, o seas lo que seas, no importa lo que seas, no importa la actividad, la profesión que tú hayas elegido. El chiste está en cuánto tú te conectas y a cuántas personas tú ayudas. Eso es todo el juego, ¿bien? Entonces sí, creo que para poder conectar con todo eso hay ciertas cosas que tenemos que aprender. Creo yo que tenemos que aprender 5 cosas. Y estos 5 aprendizajes tienen que ver con 5 aprendizajes espirituales más que cosas técnicas que tenemos que saber. Son cosas que tenemos que trabajar. Son cosas en las cuales tenemos que conectarnos y son cosas que realmente abrirán la puerta de toda esa prosperidad que estamos empezando a recibir. ¿Bien? Número 1. Tengo que aprender a pedir. Sí, tengo que aprender a pedir. Y eso a lo mejor se contrapone un poquito con esas enseñanzas que a veces recibimos de pequeñitos, ¿no? Que de pronto nosotros queríamos algo y tu mamá, cállate,
no pidas, ¿no? No hay dinero, no andes pidiendo cosas. O vas de visita a una casa y tía, ¿me das? No pidas, es de mala educación. ¿No? Y entonces nos han acostumbrado a no pedir, nos han acostumbrado a aguantarnos, nos han acostumbrado a quedarnos callados, nos han acostumbrado a conformarnos con lo que tenemos. ¿Te fijas? Sí. Y fíjate qué importante es esto. Claro, de niño a lo mejor tú no conoces esos límites, ni sabes cómo funciona tanto el universo, pero tú veías, por ejemplo, que tu primito tenía una bici mejor que la tuya, y tú le pedías a tus papás, quiero una bici como la de mi primo. ¿Y qué te decían? Confórmate con la que tienes, ¿no? Y así es. Y entonces te enseñaron a conformarte, ¿sí? Te enseñaron a quedarte con lo que tienes, te enseñaron a no aspirar a más. Entonces, no es que tú desarrolles esa envidia que te lleve a anhelar las cosas de otras personas, no, sino de buscar dentro de ti los mecanismos para que todo aquello que tú deseas, pues llegue a tu vida. Y esa es la enseñanza que a veces nos falta. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos que empezar a desarrollar dentro de nosotros. Tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a darnos cuenta que merecemos y que realmente podemos pedir lo que se nos venga en gana. Y si quieres pedir más dinero, pídelo. Y si quieres pedir más salud, pídela. Y si quieres tener una relación de pareja maravillosa, pídela. Y si quieres un trabajo estupendo, pídelo. Si quieres una casa, pídela. Pídela. Y no te preocupes, no es de mala educación. ¿Bien? La segunda cosa que tenemos que aprender y que está muy ligada, creo yo, con la primera, es a aprender a sentir que merecemos, ¿sí? A sentirnos merecedores. Y esa es otra cosa que nos han inculcado mucho de chiquitos, que no somos merecedores de las cosas. Ajá. Oye, papá, quiero esa bicicleta. Primero pórtate bien, ¿no? Así como te estás portando, no mereces esa bicicleta, ¿no? Y entonces pensamos y nos condicionan las cosas que queremos en función de cómo somos nosotros, no de lo que hacemos, no de lo que de cómo somos, ¿bien? Y entonces todo el tiempo nos sentimos que no merecemos. Y obviamente eso se traduce en muchas otras cosas, como de repente alguien llega y te da algo que dice, ay no, muchas gracias, no, ¿cómo te vas a molestar? No puedo recibirlo, no, por favor, ¿verdad? Y dentro de nosotros está ese no mereces, no mereces y no mereces. Entonces tienes que aprender a sentirte merecedor. Eres merecedor de cuánta riqueza te quepa en la cabeza. ¿Sí? Eres merecedor de esa hermosa casa, claro que la mereces. Eres merecedor de toda esa felicidad, claro que la mereces. ¿Por qué? Pues porque eres un ser humano, porque eres una persona, sin importar cuántas veces te hayas equivocado, sin importar cuántas veces hayas metido la pata, sin importar cuántas veces hayas engañado, eres alguien que merece. Y con ese merecimiento tienes que pararte, levantar la cara, inflar el pecho y decirte, señores, caray, soy hijo de Dios, merezco, claro que sí. Merezco, a lo mejor tengo que corregir muchas cosas, sí, tal vez, no, me arrepiento de otras cosas que sí, tal vez, pero eso no significa que valgo menos que alguien. Merezco y bajo ese esquema de merezco, pido. Tercer cosa que tenemos que aprender a hacer, tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a sentirnos merecedores, y la tercera cosa que tenemos que aprender es aprender a agradecer. Y a veces somos muy ingratos, ¿verdad? No agradecemos, pero yo creo que es bien importante abrir nuestra conciencia y darnos cuenta de todas las cosas por las cuales en ese momento tenemos que caer de rodillas, juntar las palmas y decir gracias. Y decir gracias por las cosas más insignificantes. Y decir gracias por las pequeñas cosas que la gente hace por nosotros y a veces ni las tomamos en cuenta. Yo agradezco profundamente cuando de pronto en mi oficina mi asistente me lleva mi café, y eso me encanta. El otro día supo que me encantaban unas galletas así con chispas de chocolate, y ahora cada que puede me lleva unas galletas y se lo agradezco con todo mi corazón, porque significa que me toma en cuenta, significa que tiene un detalle conmigo, significa que hace lo posible por hacer mi vida mejor, hacer mi día mejor. Entonces agradece los esfuerzos, agradece lo que hace tu pareja, agradece lo que hacen tus hijos, agradece lo que hace tu perro, agradece permanentemente, y date cuenta que el universo te está gritando todo el tiempo, a cada momento, con todas las personas
que te rodean y con todas las cosas y los animales que te rodean, que hacen mucho por ti, que hacen tu vida importante, que hacen tu vida significativa, que hacen tu vida maravillosa. Agradece. Y entonces sabrás lo que es estar en un estado de gracia y te sentirás afortunado, te sentirás afortunada, te sentirás conectado y conectada. Y es imposible que dejes de recibir cosas si estás así de conectado. Bien importante. Tienes que aprender a pedir, tienes que aprender a ser merecedor, tienes que aprender a agradecer. Tienes que aprender, cuarta cosa que tienes que aprender a dar. Tenemos que aprender a dar. Sí, y esa parte también es bien difícil porque somos bien aferrados a las cosas, ¿no? No queremos dar. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos una mentalidad de escasez, no tenemos una mentalidad de riqueza, tenemos una mentalidad de escasez y pensamos que si damos, nos vamos a quedar sin nada, ¿verdad? Y porque alguien va a tener más que yo. Y entonces pensamos en términos de escasez y creemos que si alguien gana, significa que yo pierdo. Y la victoria de otro significa la derrota de otro. Y no hay nada más absurdo que eso. Cuando una persona triunfa, mucha gente a su alrededor también triunfa. Mucha gente a su alrededor también le va bien. Mucha gente a su alrededor también genera riqueza en diferentes magnitudes, pero también la genera. Entonces necesitamos tu éxito y tienes que empezar a dar. Tienes que empezar a soltar. Tienes que empezar a darte cuenta que todo aquello que tú quieras recibir en tu vida, tienes que estar dispuesto a darlo. Bien importante. Entonces empieza a dar tu tiempo, empieza a dar parte de tu dinero, porque cuando tú das, le estás mandando mensajes poderosos a tu mente inconsciente de que tienes suficiente para dar. Y que mantienes un flujo permanente para que todas aquellas cosas estén llegando y estén circulando en tu vida. Recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy. Porque si yo dejo de dar, estoy bloqueando el flujo de energía. Si yo dejo de dar, en ese momento estoy frenando la rueda de la abundancia. Tengo que mantener esa rueda girando. Bien importante. Así que tenemos que aprender a dar como parte fundamental de nuestro proceso. Y número 5, la quinta cosa que tenemos que aprender. Ya aprendimos a pedir, ya tenemos que aprender a merecer, ya aprendemos a agradecer, tenemos que aprender a dar. Y la quinta cosa que tenemos que aprender a recibir. Sí, tenemos que aprender a recibir. Y el aprender a recibir también está muy relacionado con sentirnos merecedores, ¿no? Pero tenemos que aprender a abrir nuestras manos, tenemos que aprender a abrir nuestros brazos, tenemos que aprender a darnos cuenta que hay cosas que vamos a recibir y que las vamos a recibir, vamos, sin necesidad de dar nada a cambio. Bien, y entonces recibe con alegría, recibe con gusto, recibe porque este universo es abundante y mientras más conectado estás te vas a dar cuenta que vas a recibir de una forma desproporcionada y siempre vas a recibir más y más y más y más y todo, no vas a tener, no te van a alcanzar los días para agradecer todo lo que tú vas a recibir. Y tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender a decir, abro mis brazos y permito que esa energía fluya. Permito que todo lo bueno de este universo venga a mi vida. Abro las puertas, abro las ventanas de mi hogar, de mi alma, de mi espíritu para mantener ese flujo permanente de riqueza en todos los sentidos. Y me siento muy bien siendo rico y me siento genial con ese flujo abundante de riqueza. Y me siento maravillosamente bien rodeado de tantas cosas estupendas. Y no siento ningún tipo de remordimiento y no siento ningún tipo de culpa y no siento ningún tipo de falta de... Al contrario, es mi estado natural. Así nací, así me hicieron. ¿Por qué? Porque vengo de un lugar así. Vengo de un lugar así. Vengo de un lugar celestial. No soy una persona humana viviendo experiencias espirituales ocasionales, como diría Teilhard de Chardin. Soy una persona espiritual viviendo eventualmente experiencias humanas. Y entonces cuando yo pienso, ¿dónde está mi origen? Me doy cuenta que mi origen es celestial, mi origen es espiritual. Y si es espiritual, pues entonces vengo de un lugar próspero, de un lugar rico, de un lugar abundante, de un lugar donde la magia es cosa de todos los días. Yo no veo por qué me he de hacer chiquito, yo no veo por qué he de cerrar las puertas, yo no veo por qué he de pensar que no merezco o que no puedo o que no. Entonces, con esa certeza, con esa confianza, con esa sensación de que no puede ser de otra manera, cuando tú
diriges tu vida hacia esos puntos, hacia esos niveles, hacia esas frecuencias, entonces tu vida es próspera. Es decir, avanzas sistemáticamente a la consecución de la riqueza y entonces todo lo que tú haces se traduce en tu equivalente monetario y entonces empiezas a conectar con todas aquellas cosas que tú siempre has deseado y siempre has querido, porque ya lo eres, porque ya eres así. Y entonces no lo puedes detener, no lo puedes frenar y seguirás avanzando y seguirás creando y seguirás siendo rico y abundante. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia, porque así nacimos, porque ese es nuestro destino y eso es lo que te espera a ti. ¿Ven? Así que amigos, pues sería genial que a partir de este sábado te dieras cuenta de todas aquellas cosas que están a punto de sucederte, que empezaras a darte cuenta que la riqueza, sin importar el vehículo que tú elijas, todos son maravillosos y yo no promuevo ninguno. Ya te digo, si quieres tener redes de mercadeo, si quieres invertir en Bitcoin, si quieres poner una agencia de publicidad o de marketing o no sé, lo que tú quieras hacer, pero siempre y cuando sea algo que esté conectado con tu vocación, algo que esté con tu misión, definitivamente, que estés dispuesta a elevar ese nivel que tú tienes para que seas de los mejores en el mundo haciendo eso que más te encanta hacer y que estés dispuesto a llevarlo a miles de personas para poder llevar ese bienestar y hacer felices a tantas personas. Si tú haces esas tres cosas, créeme que jamás te vas a preocupar por dinero en toda tu vida. Y llegarán pandemias como esta y como muchas más y eso no va a importar, porque si no es de una será de otra, pero el dinero, la riqueza, la prosperidad siempre estarán de tu lado. Así que, pues amigos, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme, por estar conmigo, por compartir todos estos conceptos que yo espero que te resuenen en tu cabeza y que te lleven a tu corazón certeza, lleven a tu corazón tranquilidad, lleven a tu corazón paz. Y sobre todo que te des cuenta de que tú ya eres todo aquello que tú deseas. Solamente tienes que darte cuenta que es así y dirigirte congruentemente hacia esos lugares. Así que amigos, pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos mis amigos que nos están viendo en Estados Unidos, gente que se encuentra en Argentina, en Colombia, en Ecuador. Gracias Centroamérica, gracias a mi bello país México, amigos de Perú, muchas gracias. Chile, Argentina. Gracias Brasil, España que nos están viendo, gente en Japón, gente en muchos otros lugares, Marruecos nos está viendo, gente en Australia, gente que se desvela en otros continentes. Muchísimas gracias a todos ustedes, gente en los Países Bajos, en Holanda y Bélgica, muchas gracias, gente en Inglaterra incluso. De verdad que luego me sorprendo a tantos lugares a los cuales llegamos. Y pues no me queda más que decirles muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer, de verdad, estar con todos ustedes. Y bueno, y nos vemos a lo largo de la semana en mi fanpage, en las publicaciones. Recuerden ustedes que me pueden seguir en YouTube también. Hay mucho material en YouTube, hay mucho material en Instagram. También estoy empezando ya a desarrollar algunas cosas y contenidos interesantes en TikTok. Así que hay muchos lugares donde nos podemos ver. Así que es imposible que no estemos en contacto, definitivamente. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense un montón. Éxito cuántico. Chao.